por lo que le cedo la palabra a Mario para que demos inicio. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras de la Universidad de Costa Rica. Para la Oficina de Planificación y para el CICAP, como un proyecto en conjunto, es muy importante la presencia de ustedes hoy acá. Por lo tanto, les damos una bienvenida calurosa, afectuosa. Y seguidamente, pues entraremos en materia propiamente. El tema de hoy es, continuando, como se lo comentó la compañera María Fernanda, continuamos el tema del presupuesto plurianual a nivel institucional, pero en esta ocasión como una experiencia, o cómo ha vivido la experiencia la Universidad de Costa Rica en el presupuestos plurianuales. Para hablar un poquito sobre el tema, creo que, bueno, inicialmente lo que voy a hacer es una muy breve explicación conceptual, dado que en el webinar anterior el profesor Víctor lo desarrolló ampliamente, desarrolló todos los conceptos de manera extendida, así que respetuosamente y de verdad con el mayor, pues los insto a que puedan revisar esa presentación a los que no lo han hecho, del profesor Víctor. Don Víctor deja muy claro todo el tema de plurianualidad, y acá nos vamos a enfocar más bien al tema de cómo ha resuelto la Universidad de Costa Rica, o cómo ha afrontado la Universidad de Costa Rica el tema del presupuesto, el presupuesto plurianual, perdón. Como les decía, doña María Fernanda, es un proyecto en conjunto, tiene le veo dos objetivos desde un punto de vista institucional. Sería el objetivo básico de mejorar en herramientas de administración, en herramientas de gestión, en herramientas de todo el proceso de planificación, formulación presupuestaria. Y un segundo objetivo que es más responder a una normativa nacional, perdón, que está enmarcada en la Constitución política, y que, bueno, pues hacia allá vamos, ¿verdad? Entonces es primeramente tener a una universidad fortalecida en temas, en materia presupuestaria, en materia de formulación, de manera que tenga sostenibilidad en el tiempo, y además, por otro lado, también cumplir con una normativa que, bueno, como todo tema presupuestario, o de ejecución, cualquier tema de gestión, pues hay una parte que es de sostenibilidad y otra parte que es de cumplimiento de la normativa. De manera que esa primera parte que vamos a ver es muy conceptual. Vamos a entrar a una segunda parte que sería normativa, digamos, lo que nos ha permitido hacer este presupuesto, dar los primeros pasos en que es la presupuestación plurianual, que remonta al 2012, y posteriormente un poquito de temas ya o de números o de información básica de la Universidad de Costa Rica. Me he tomado me he dado el permiso de retomar la definición que presentó el doctor don Víctor Garro en la sesión pasada. De hecho, está literal y contiene exactamente los mismos datos, con el propósito de darle continuidad a toda aquella parte que él desarrolló, como les dije, ampliamente. De manera que vamos a definir el presupuesto plurianual como un instrumento de planificación organizacional que a nivel de las entidades públicas identifica de manera flexible a nivel del programa la distribución de los recursos. Hacía énfasis don Víctor en que es un instrumento, ¿verdad? Un instrumento más de la planificación de la cual podemos utilizar. Está, bueno, ya no es que podamos, también tenemos que realizarlo. ¿Qué es lo que agrega esta nueva técnica? Además de toda bueno, primero don Víctor hacía referencia que está el dúo indisoluble, que es el plan y el presupuesto. Mantiene toda esa parte de formulación del plan y formación del presupuesto,
pero agrega o hace una variación en cuanto o hace una variación dentro de esa definición. ¿Qué es esa variación? Que ya todo eso que se hace, toda esa planificación, esa presupuestación se realiza no para la realización de actividades, sino para lograr determinados resultados. Entonces así dice que esa distribución de los recursos se hace de acuerdo con lo que se espera recaudar, con lo que se estima que se va a gastar, con determinados proyectos, planes y proyectos que se tengan, o programas al futuro, ¿verdad? Normalmente van de 2 a 3 años esos programas. ¿Qué es lo importante de aquí? Los resultados. En algún momento, bueno, hacía referencia también en esa ocasión, que los resultados podrían darse en un año. Un proyecto se puede formular para 3 años y de manera exitosa, o por alguna razón, tal vez no de las mejores, el proyecto se termina un año, y aquí es donde vuelve a esta técnica, la vuelve flexible en cuanto a nivel de programas. Entonces, ¿qué significa? Que si hay un ahorro o un disponible presupuestario, se puede destinar a otros proyectos que se ejecuten ese mismo año o que trasciendan periodos. Más bien trasladar, digamos, esa programación a otros proyectos que puedan ejecutarse dentro del año o periodos posteriores. Puede ser que un proyecto se lleve los 2, 3 periodos, depende del programa, depende del proyecto. Puede formularse dentro de un año o 2 años, pueden suceder en el camino situaciones por las que esos proyectos se abandonan o proyectos no terminan o concluyen exitosamente previo a. Entonces, por eso es que es una herramienta flexible. Como reitero, ¿verdad? O se reitera en la definición de don Víctor, deben estar orientados a resultados y no actividades. Entonces aquí, y sobre todo en el caso de resultados, es en el tema del valor público que podría generar la institución dependiendo de su ámbito, ¿verdad? Entonces yo le agregaría, o más bien retomaría de esta definición, de todo lo que se está haciendo, le estamos agregando que lo vamos a medir por resultados y que además están orientados a generar un valor público y que es flexible. Puede ir más allá de 3 años, perdón, va más allá de un año, 2, 3 años, digamos que es como lo normal que o al menos que así lo visualiza la Contraloría cuando nos ha solicitado información. Me tomé también la libertad de presentar una de las filminas que había presentado la Contraloría General de la República en el 2020, en febrero de 2020, y con respecto a la plurianualidad. Vea que el concepto que estábamos teniendo anteriormente era un concepto más, digamos, de lo que es propiamente la herramienta. Aquí la Contraloría lo conceptualiza como un instrumento para obtener sostenibilidad fiscal. Entonces, recordarán o lo tendrán por ahí, que Costa Rica ha vivido en los últimos años una situación, digamos, delicada en cuanto al manejo fiscal, el manejo de sostenibilidad. Entonces han venido muchas leyes, 9635 la más reciente, y una serie de reglamentos que han venido a tratar de sostener, de contener el gasto corriente, de manera que le dé sostenibilidad al gobierno, ¿verdad? Por todo el tema del endeudamiento. Y igual cuando la Contraloría hace la presentación de esta nueva, digamos, de este instrumento, lo hace en ese marco, en el marco de la sostenibilidad fiscal. Importante agregar que ellos no demeritan el principio de anualidad, dice que esta técnica no demerita el principio de anualidad. Leía algunas de las discusiones que se hacían los técnicos en la Asamblea Legislativa cuando se estaba proponiendo el proyecto de la reforma de la Constitución Política, artículo 176, y dentro de eso ellos mismos, dentro de su análisis, decían que no era posible que el principio de anualidad, si estaba vigente, si regía el principio de anualidad, ¿cómo iba a regir el principio de plurianualidad? ¿Verdad? Había una disonancia ahí, no eran compatibles. La Contraloría en ese momento agregó, y así lo creemos y por eso estamos acá, ambos son
compatibles, ambos pueden mantenerse en el tanto de que efectivamente las universidades, en el caso nuestro propiamente, perdón, las instituciones, en el caso nuestro propiamente, tenemos la posibilidad de llevar proyectos más allá de un año. Claro, rige el principio de anualidad en el sentido de que el presupuesto va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, pero en cuanto a los proyectos y la asignación de recursos, en cuanto a la planificación, puede regir ese principio de plurianualidad. Entonces, en ese marco, la Contraloría General de la República reitera lo que se dijo ya propiamente en el proyecto de discusión, en la aprobación, que eran compatibles ambos principios. Considera que los ingresos y los gastos deben de estar acordes a marcos fiscales de mediano y largo plazo, proyecciones de la gestión financiera de cada institución para lograr resultados definidos. Entonces vea que aquí retoma lo que se expuso en el concepto anterior, buscan los resultados, hay objetivos de mediano y largo plazo, y se consideran los ingresos y egresos probables de acuerdo a un marco fiscal. Recordemos que estamos en un momento un momento fiscal muy, o por lo menos de restricciones en gasto corriente muy fuerte. Entonces, todas esas mediciones, ese planeamiento y toda esa presupuestación debe, además de contener esa visión plurianual, también ahora enmarcarse en todas estas regulaciones de orden fiscal, digamos, que limitan el gasto en muchas dimensiones. Un poco tal vez como para retomar cuál ha sido la experiencia de la universidad en materia de presupuestos plurianuales, creo conveniente hacer una pequeña y rápida explicación de los antecedentes más importantes. En el 2012 es cuando salen las normas técnicas, cuando en las normas técnicas sale el tema de plurianualidad. En ese momento, lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema plurianualidad era más como una conciencia para las instituciones, porque no tenían mecanismos de control de que se estuviera haciendo, simplemente decían que lo podían verificar cuando ellos lo quisieran. Viene un segundo momento que es la reforma de la Constitución Política, que eso fue en el 2019. Con esa reforma, en junio, en la ley 96-96, con esa reforma el artículo 176 incorpora dos conceptos, incorpora el concepto de plurianualidad y de sostenibilidad fiscal. El concepto de plurianualidad, ya una vez que está incorporado ahí, obliga a la Contraloría General de la República a replantear su normativa, y por eso en el 2020 salen las nuevas normas técnicas, y en esas normas técnicas, además de lo que ya estaba incorporado en las del 2012, ahora sí incorpora mecanismos de control que vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, voy a hacer una pequeña, revisión normativa, si les parece un poco pesada, pero bueno, así son las normas, entonces, pero voy a tratar de no ahondar mucho en la parte, normativa. Vea que esta fue la resolución RDC 24 del 2012, del 26 de marzo del 2012, vale la redundancia, ¿verdad? En esta salen las normas técnicas y salen las primeras, se identifica el tema de la plurianualidad. En la norma 213 le asigna al jerarca la responsabilidad de definir las unidades ejecutoras, las personas y los funcionarios que están, que tienen esa responsabilidad de realizar las estimaciones presupuestarias con esa visión plurianual. Vea que lo que agrega ahí dice, se hacen las estimaciones de ingresos que financian el presupuesto institucional y plurianuales. Entonces, hacemos estimación de ingresos y egresos de un año, pero también las plurianuales, así como los mecanismos, y le da la obligación también de establecer mecanismos de control interno para garantizar, pero vea que ellos todavía no definen mecanismos, sino que la institución es la que tiene que definir esos mecanismos. En este caso, la Oficina de Planificación, a partir de esta norma, de esa revisión de esas normas que cuando salieron, se abocó al cumplimiento y empezamos a hacer estimaciones presupuestarias de gasto, ingresos, de acuerdo con todo, el histórico generado, con las expectativas
En eso se analizaba el programa macroeconómico, las tendencias de las tasas del índice de inflación. Bueno, hacíamos una serie de revisiones que nos llevaban a hacer una estimación a 4 o 5 años. De manera que en ese periodo, a partir del 2014, más o menos en esas fechas, es cuando se empieza a hablar un poco de sostenibilidad en la Universidad de Costa Rica. Yo creo que ya desde el 2011 veníamos hablando, 2012 veníamos hablando del tema, y que la universidad debería hacer ajustes importantes en el gasto para poder dar sostenibilidad al presupuesto institucional, sobre todo porque las previsiones de inflación y el FED no eran como las mejores. Bueno, así se ha venido viendo en los últimos años, ¿verdad? Entonces todo ese análisis presentaba ese panorama. La Oficina de Planificación, en esa responsabilidad de presentación del presupuesto a la Contraloría General, bueno, aquí a las instancias internas y a la Contraloría, se abocó a realizar toda esa serie de análisis, y de ahí salían recomendaciones importantes del orden de la sostenibilidad financiera de la institución. La norma 2.25 es la que define propiamente, en ese mismo, estamos hablando del 2012, ¿verdad? Todavía. En ese mismo define qué es la visión plurianual. Básicamente retoma el concepto de la anualidad, del principio de anualidad, mantiene el principio de la anualidad, pero incorpora el del presupuesto plurianual bajo el marco de la sostenibilidad financiera. Es así como dice que nosotros tenemos que hacer proyecciones plurianuales que coadyuven con la estabilidad financiera, y que la institución, otra vez retomamos el tema, es la que debe hacer los mecanismos e instrumentos necesarios para realizar esas proyecciones. Otras normas ahí contenidas en esa misma resolución del 2012, de manera tímida, iba incluyendo el tema de la plurianualidad. Entonces, por ejemplo, vemos que en la formulación, en cuanto al alcance, indicaba que la programación presupuestaria y la presupuestación de ingresos y gastos del año debía ser acorde con ese marco plurianual, con una visión plurianual en aquel momento. Que los elementos de la formulación uno de los elementos de la formulación tenían que tener la continuidad de los proyectos con esa visión plurianual, y que la aprobación interna de los presupuestos, ¿verdad?, extraordinarios, de modificaciones, y el presupuesto ordinario institucional, así como la aprobación externa, requería del análisis o de ver ese marco de proyecciones plurianuales hasta ese momento. Vea que aquí más que todo se hablaba del tema de proyecciones plurianuales. En cuanto al tema presupuestario, ¿verdad?, en esta parte presupuestaria, pero en el tema de evaluación, solamente había una norma que decía, el alcance de la evaluación será que se realice sobre la ejecución según lo esperado respecto a la presupuestación, con una visión plurianual. Nada más, hasta ahí acababan las normas. Entra en vigencia el 11 de junio de 2019, la ley 96-96, la reforma del artículo 176. Ustedes recuerdan, o bueno, no sé si lo recuerdan, pero lo recapitulamos aquí. El artículo 176 tenía básicamente 3 aspectos, o regulaba 3 aspectos. Decía que la presupuestación se realizaba con aquellos ingresos probables y gastos autorizados, que los gastos no podían exceder los ingresos, y que aplicaba el principio de anualidad, en el sentido de que decía que los presupuestos eran efectivos a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Con la reforma se incorporan dos párrafos. El primer párrafo, literal, el primer párrafo del artículo 176 nos va a decir que la gestión pública debe ser sostenible, transparente, responsable, plurianual, para dar continuidad del servicio. Entonces vean que aquí transparente y responsable son 2 conceptos que han estado, los encuentra uno en todos los,
casi que en todas las normas de carácter presupuestario, en las normas, bueno, en la Ley General de Administración Pública, en la Ley de Administración Financiera, pero aquí se incorpora como, digamos, se incorporan estos dos, pero como nuevos en el sistema se incorpora el presupuesto plurianual con el concepto de sostenibilidad fiscal. Bajo el, ¿cómo se llama? Bajo una meta, es dar continuidad al servicio, es generar valor público. Entonces, esa es la principal reforma que tiene el artículo 176 y es el que nos da o nos tiene, digamos, en este momento, en todo este marco de análisis y de utilización de esta nueva técnica para el futuro. ¿Cuál es el segundo párrafo que incorpora ese artículo 176? Es que dice que es para toda la administración en sentido amplio. Entonces, pues entenderán ustedes que también la Universidad de Costa Rica se encuentra ahí y bien o mal, que ya hemos dicho las bondades, por supuesto, desde nuestro punto de vista, pero en todo caso, desde el punto de vista normativo, tenemos que estar incluidos ahí. A partir de esa reforma que se realiza en la Constitución Política, nace entonces, o viene la parte que es de reacción de la Contraloría General de la República. ¿Cómo asegurar que toda esa visión plurianual que ellos tenían en el 2012 ahora se pueda realizar, como se pueda verificar por un mandato constitucional? Entonces entra acá el tema de la resolución, de la resolución 73 del 2020. Esa es muy reciente. El año pasado estábamos, en septiembre, todavía estábamos formulando un presupuesto ordinario con las normas del año anterior, pero ya en el 2020 ingresó a regir estas nuevas normas técnicas. Y aquí vamos a encontrar, son 3 cambios básicos a la norma, nada más 3 cambios es lo que vamos a encontrar. En aquel artículo 2.25, que era el que definía la visión plurianual, le incorporan lo que dice la Constitución Política. Entonces vean que le incorporan un párrafo que dice, bueno, toda aquella formulación presupuestaria en procura de la sostenibilidad y la continuidad de los servicios y bienes que presta, así como el valor público de la Constitución debe aportar a la sociedad. 3 aspectos le están incorporando: sostenibilidad, valor público, bueno, continuidad del servicio y valor público. Por el otro lado, digamos, era en la conceptualización, ¿verdad? Por el otro lado, en la parte de verificación, incorporan, dentro de la información que nosotros tenemos que presentar a la Contraloría, incorporan un aspecto que se llama documento, dice, información institucional importante que debemos aportar, ¿verdad? Los documentos requeridos para el cumplimiento del presupuesto plurianual según las condiciones que establezca la Contraloría. Entonces ahí, ya ahora sí van a hacer la verificación de que se hizo las estimaciones de carácter plurianual. ¿Cómo lo verifican? En la certificación de requisitos del bloque de legalidad, que es un documento formal que firma el señor rector, y ese es el que se manda a la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la pena por no cumplir alguno de esos requisitos legales ahí? Es el archivo del presupuesto, es la devolución del presupuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya ahí entra el mecanismo de verificación propio de la Contraloría General de la República. Sin el cumplimiento de la verificación de ese requisito, pues no hay presupuesto, ¿verdad? Está dentro del bloque de legalidad, son 11 aspectos que tiene la Contraloría General de la República, y uno de ellos es presentar la información referida al inciso II de las normas técnicas. Y eso es, más adelante lo vamos a ver, es una matriz. ¿Qué es lo que, esto digamos en la parte presupuestaria? Ahora, ¿qué es lo que incorpora en la evaluación? En la evaluación incorpora que en la información que se tiene que presentar a la hora de la evaluación presupuestaria se debe presentar el avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano y largo plazo, considerando proyecciones plurianuales realizadas. También ahí hay otro mecanismo de control. Vea que es un documento, es algo que se tiene que presentar. Perdón, no es como en aquel momento que era solamente ustedes háganlo, establezcan sus propios mecanismos,
y ténganlo ahí por si nosotros lo pedimos. No, en este momento ya están pidiendo condiciones. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué es lo que nos pide la Contraloría General de la República? Nos pide esta matriz que a simple vista se ve así como muy sencilla, pero en realidad esto contiene digamos, hay mucho contenido entre ellos. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en su presupuesto, por ejemplo, en 2021, su presupuesto 2021, inclúyame los ingresos y egresos que usted está presupuestando, pero además inclúyame una estimación de los ingresos probables del 2022, 2023, 2024. Entonces, por ejemplo, aquí en ingresos tributarios, por ejemplo, en ingresos tributarios, bueno, toda la subdivisión interna que significan los ingresos corrientes, divididos primero en tributarios, en contribuciones sociales, transferencias corrientes, todas las, bueno, esa es una subdivisión, me imagino que la conocen bien, es una subdivisión bastante amplia ahí. Están también los ingresos de capital y los ingresos de financiamiento. Entonces, nos dice, incluye el presupuesto, defíname el presupuesto para los próximos años que usted estima, pero además vincúlemelo con objetivos y metas de mediano y largo plazo. La matriz también tiene una segunda parte y es la contrapartida, el ingreso y el gasto. En el gasto también defíname cuáles son sus gastos del 2021 y siguientes años hasta el 2024, gasto corriente, gasto de capital, transacciones financieras y sumas sin asignación presupuestaria. Entonces, dentro del gasto corriente, defíname cuánto va a gastar usted en remuneraciones, cuánto va a gastar usted en útiles y materiales de todo tipo, ¿verdad? Y luego ya lo que es gasto de capital, digamos que es el tema de bienes duraderos y otros por ahí. Igual, vincúleme esto con objetivos y metas de mediano plazo. Entonces, para el 2021 iniciamos un proceso, digamos, ya aquí, digamos, en la aplicación práctica de lo que es la estimación y toda la parte plurianual, iniciamos un proceso de validación de objetivos programáticos. Entonces, se validaron porque se requiere dentro de toda esa información que se le presenta a la Contraloría General de la República, tener los objetivos a mediano plazo y dentro de eso definir el presupuesto y las estimaciones para esos años subsiguientes. Entonces se inicia un proceso de validación de objetivos programáticos con las instancias respectivas y después se eleva para su respectivo aval a la Rectoría. Se recibe el aval, se realiza la estimación también de ingresos y gastos desde el punto de vista plurianual y se eleva como un todo a aval de la Rectoría con ya propiamente el presupuesto y la vinculación plurianual del plan presupuesto. Con esto se da cumplimiento a la Contraloría General de la República y en las justificaciones, los documentos que se adjuntan a la Contraloría General, se adjunta la matriz que ellos nos pidieron, claro, ya más extendida con los ingresos y egresos. En ese mismo documento se indican todos los supuestos que se analizaron en ese momento. Vamos a ver, como es a nivel institucional, se realiza de manera en conjunta con la Oficina de Administración Financiera, la parte de fondos corrientes, que es lo que corresponde a la Oficina de Planificación, la elaboramos nosotros. Más bien, todo lo elaboramos, vamos a ver, todo lo recopilamos nosotros, pero elaboramos la parte de fondos corrientes y lo del vínculo externo lo elaboró la Oficina de Administración Financiera. Con eso damos por cumplido, digamos, de manera incipiente lo que es el concepto de la plurianualidad dentro de la Universidad de Costa Rica. Básicamente lo que podemos agregar a eso es que a nivel nacional, por lo que estuvimos averiguando el año pasado en las diferentes instituciones como la Contraloría General de la República, la misma Ministerio de Hacienda, todavía no es un tema que que esté consolidado en todas las instituciones. Estamos como dando los primeros pasos. Este proyecto que está en conjunto de OPLAO y el CICAP busca eso, busca ser propositivos la Universidad de Costa Rica en esta materia. Incluso si vamos a hacer, está en valoraciones y seremos una unidad piloto para la Contraloría General de la República, pero en ese marco, ¿verdad? En el marco o más bien
teniendo claro que estamos dando los primeros pasos en ese sentido. Conviene aquí dar algunos datos importantes que van a servir ahora, más adelante los vamos a ver como parte de los retos que tenemos en la Universidad de Costa Rica, algunos datos relevantes en cuanto al presupuesto institucional. Fíjense que aquí vamos a ver dos tablas. La primera corresponde al comportamiento histórico del gasto real de fondos corrientes 2015-2020, gasto real. Y la de abajo, que realmente la puse más de referencia porque lo que en realidad quería visualizar era que el comportamiento es muy similar. Ya que tenemos una parte inflexible prácticamente, que es la parte de remuneraciones. La parte de remuneraciones institucionales prácticamente ha sido un 70%, ya está en el 70%, venía bajando un poco, pero por la situación específica del 2020 con el recorte presupuestario subió un poco a 70%, pero digamos que andan en el orden entre 68 y 70%. Voy a dejar materiales y suministros para verlo dentro de un ratito, pero vea que intereses, comisiones y amortización es un 2%. Esto es rígido porque es el tema de los compromisos que están con el fideicomiso. Específicamente es uno de los conceptos, está dentro del concepto a mi criterio de plurianualidad. Es un proyecto que lo tenemos a muchos años plazo. Bueno, ya se construyeron, ¿verdad? Pero el pago es un pago determinado por año y por año se va formulando el presupuesto para la amortización de los megaproyectos, digamos el fideicomiso BCR, UCR, que normalmente le llamamos megaproyectos. Bienes duraderos es una porción relativamente importante, un 7%. Ha sido mayor en los años anteriores, pero bueno, por los recortes y todo esto bajó un poquito en el 2020. Y también ahí podemos tener una incidencia en cuanto a la programación plurianual, porque recuerden que aquí la mayor parte está concentrada en proyectos de infraestructura. Los proyectos de infraestructura, claro, es un reto porque hoy la concepción que tenemos en la universidad es démosle el presupuesto a cada proyecto y a futuro ya va a tener, se va a generar un superávit y va a tener la plata, el dinero para que cuando ese proyecto se ejecute realmente, no tenga ningún faltante de presupuesto. Aquí es el cambio de chip, ¿verdad? Doy en este año o el que viene lo que realmente requiere y en los próximos años, por etapas, según avance, se va presupuestando el resto. Y transferencias, que esa es la segunda, digamos, más importante, pero también de alguna manera es un compromiso, digamos, muy, podríamos llamarlo amarrado, ¿verdad? Porque es el tema de las becas socioeconómicas. Ahí prácticamente están las becas y prestaciones legales, son los dos rubros más grandes. Ahora el régimen becario, becas socioeconómicas y lo que es prestaciones legales. Y dice que prestaciones legales se muevan de acuerdo, no, es un compromiso legal, ahí no tenemos control porque el único control es lo que se pueda estimar y es si las personas se van o no se van, ¿verdad? Porque podría ser que quieran postergar, entonces las transferencias, digamos, en prestaciones legales es lo que suceda en el momento. Sistema de becas, todo está concebido, el sistema de becas, para que crezca un poco por inflación, otro poco por crecimiento real. Entonces, si fuera por inflación, digamos que ya estaría dado hacia futuro, y si fuera por crecimiento real, ahí es donde se puede crear un poquito el tema de la visión plurianual, en el sentido de que podríamos decir, bueno, para el otro año el proyecto será incrementar en tantas, entonces todo esto lo estoy diciendo porque vea que algunas líneas de estas tienen la facilidad de llevar ese control, otros son un poquito más inflexibles. Pero bueno, ese es el reto que nos estamos planteando acá y por eso estamos en este trabajo en conjunto y primeramente a lo interno con el CICAP y esperamos posteriormente a lo externo para poder responder de manera acertada a la realidad institucional y a la realidad nacional. Aquí dejé de último servicios y materiales y suministros. Recuerden que ahí es donde tenemos todo lo demás, lo que llamamos nosotros partidas de operación. Ese es un 6%, es un 6% de todo el presupuesto. Pero aquí voy a hacer otra pequeña revisión de ese 6%. Ese 6%
está definido digamos, de manera, ahí lo acomodé, para visualizarlo en 4 grandes grupos. Ese 6% está distribuido. Un 41% en partidas institucionales. ¿Qué tenemos en partidas institucionales? Todos los servicios públicos, agua, luz, teléfono, agua, luz, teléfono y el otro se me olvidaba, el de servicios informáticos, de bases de datos. Eso. Tenemos alquileres, sobre todo los alquileres de locales, los seguros, que es una buena parte, los seguros de vehículos y los seguros personales, y los servicios generales, que son las contrataciones de servicios generales. Esto de ese 6%, un 41% es de esas partidas institucionales. Un 25% es la parte de mantenimiento. La mayor parte de mantenimiento está concentrada en la sección de mantenimiento. Pero bueno, muchas otras están concentradas también en las, ¿cómo se llama? En las unidades las unidades ejecutoras, pero una gran parte está digamos, es concebida como una partida institucional. Y partidas centralizadas como información de la ODI, viáticos y transportes del exterior que revisa la rectoría, combustibles allá en servicios de transporte, textiles y vestuario en servicios generales, y otras partidas que podríamos verificar ahí, pero digamos que de momento esas son como las más importantes, obtienen el 4%. Y queda lo demás, que es con lo que se atienden los proyectos, digamos, los proyectos que desarrolla, bueno, primero la operación normal de las unidades ejecutoras y los demás proyectos que se desarrollan por investigación, acción social y docencia. Vea que esto estamos hablando, tal vez aquí solo para recordarles, estamos hablando de fondos corrientes, ¿verdad? Hay otros proyectos que se ejecutan por el vínculo externo que también les es aplicable por norma el tema de plurianualidad, pero en este momento estamos focalizados en cuanto al manejo de recursos de fondos corrientes. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que a qué quiero llegar yo aquí? Que el reto es un reto muy importante y es de mucho cuidado, es de mucho análisis, y sobre todo de mucho conocimiento, o por lo menos de interacción entre las diferentes instancias, en este caso estos primeros acercamientos con el SICAP, con las demás instituciones, por el tema de la inflexibilidad presupuestaria, y eso es un hecho, así otro documento que leía de la CEPAL, así lo hacen ver, ¿verdad? Hay una parte rígida en cuanto a la formulación del presupuesto, la visión plurianual, y hay una parte que sí permite esa proyección plurianual de programas y proyectos. Bueno, básicamente eso era en ejecución, digamos la cuestión real de presupuestaria. Ahora vamos a pasar a lo que es la formulación presupuestaria inicial. Digamos, la Oficina de Planificación históricamente lleva un control, en este caso estoy hablando también, me mantengo en fondos corrientes, pero a nivel general también es muy similar, lleva un control de cómo se distribuyen las partidas. En formulación presupuestaria, estoy tomando el 2019 como referencia porque es el año que refleja un poco más como la realidad de los años anteriores, es como lo normal. En el 2020, recuerdan el recorte de los 20.807, y en el 2021 el no giro a un pendiente de un 5%, de manera que hacer esta relación 80-20, los números digamos que no serían como muy normales. Por esa razón es que estoy tomando el 2019. Vea que toda la parte de la masa, lo que llamamos masa salarial, que ha sido definida así por el Consejo Universitario, masa salarial, es un 72, fue un 72.84. De ese 72.84, un 83% fue de sueldos al personal permanente, todas las plazas que tenemos digamos, en propiedad, por decirlo, en la relación de puestos. Y la otra parte que se llama otra masa salarial, que puede ser servicios especiales, tiempo extraordinario, tenemos ahí también servicios personales. De acuerdo con esa definición del Consejo Universitario, se lleva el restante 16% de ese 72%. ¿Qué nos queda como partidas de operación? Nos queda un 27%, un 27,16%, de los cuales 80% ya son partidas comprometidas. Entonces, esto lo que nos viene a reafirmar es aquello que les estaba comentando, ¿verdad? Con las partidas institucionales, las partidas comprometidas por su naturaleza, por ser centralizadas,
y algunos otros programas, como puede ser el programa de becas, horas asistente, horas de estudiante. Ahí están incluidas esas partidas generales. El 80-81 está ya comprometido y queda un 19-19, que serían las partidas no comprometidas, que es, imagínense ustedes todo lo que son útiles y materiales de oficina, útiles de limpieza, toda esa parte que es de la parte operativa y que también interviene en la parte de, digamos, que es parte de la financiación de los proyectos o programas que se desarrollen dentro de la universidad. Para ir concluyendo un poco sobre el tema que estamos viendo hoy, les exponía cuál ha sido todo nuestro proceso, ¿verdad? Primero una parte que era más de conciencia, de visión, pero aún no, digamos, no verificada por la Contraloría General de la República. En aquel primer momento, del 2012 para acá, nos permitió a nosotros determinar ciertos comportamientos que teníamos que controlar, porque de lo contrario la universidad no tendría serios problemas en cuanto al financiamiento y tanto por comportamiento de gasto como también por comportamiento de ingreso. De manera que nos permitió tener esa visión. Se hizo ajustes, por ejemplo, a la anualidad, se recordarán ustedes la negociación de la convención colectiva en materia salarial, que es de lo más pesado de la universidad. Se hizo contención de gastos en muchas partidas como alimentos y bebidas, etcétera, ¿verdad? Una serie de medidas. Bueno, hace poco salió una resolución, ustedes la vieron ahí, en materia salarial. Continúan las contención del gasto por todo lo que digamos, las proyecciones que hay y sobre todo por la situación tan delicada con los ingresos a nivel nacional y a nivel de la Universidad de Costa Rica. El segundo momento que vimos fue ya digamos, con la reforma propiamente de la Contraloría General, de la Constitución Política, que entra en vigencia y digamos, ahí ya nos obliga obliga a la Contraloría a hacer una verificación, y entonces es cuando salen las normas del 2020, que es cuando ya incluye dentro de esas normas la verificación documental de lo que se ha hecho en materia de formulación presupuestaria plurianual. Pero aún así vemos un vacío. ¿Por qué? Porque seguimos en un tema de proyección. Todavía no hemos dado el paso, considero yo, de acuerdo con lo que nos explicó don Víctor atrás, la semana pasada, y con lo que hemos venido viendo, nos falta todo lo que es ya la madre de concientizar a las demás unidades. Entonces vea que aquí saltan agregué 4 retos, digamos, 3 retos importantes que tenemos que tomar en consideración. Primero, la inflexibilidad presupuestaria, que es lo que les he comentado, y cómo hacer para que algunos grupos de partidas que son tan inflexibles puedan meterse o puedan formularse de esa manera, con esa visión plurianual. Sabemos que hay otras que sí las podemos manejar por su propia naturaleza, ¿verdad? Pero hay otras que por esa inflexibilidad nos cuesta un poco más. Ese es un primer reto. El segundo reto es un cambio de paradigma en todos los niveles, ¿verdad? Creo que estamos haciendo conciencia en este momento, tenemos una conciencia en ciertas oficinas, digamos, a nivel de rectoría, a nivel de nosotros, la vicerrectoría, bueno, el CICAP ahora, pero las unidades ejecutoras, aunque conocen sobre el tema, todavía no se les ha iniciado ese proceso. Por eso les digo que es un proceso que estamos realizando, y lo queremos llevar a esas instancias. Ellos también tienen que entender cuáles son las bondades de una formulación presupuestaria a nivel con una visión plurianual, e incorporarlo, porque desde ahí es donde nace nuestro presupuesto que presenta la Oficina de Planificación, ya consensuado y conjuntado, es el resultado de una serie de presupuestos de cada una de las unidades ejecutoras. Entonces, es un cambio de paradigma en todos los niveles. ¿Cuál es la propuesta o cuál es el nuevo reto que tenemos? Bueno, pues formar parte de un plan piloto, si de ser posible, y que ese plan piloto nos permita realmente responder de manera efectiva
en esta visión de este nuevo instrumento. Ya lo decía don Víctor, no es un instrumento nuevo en la administración pública, pero en términos de la Universidad de Costa Rica y del mismo país, creo yo, ese es mi sentimiento, es una técnica muy poco usada y muy incipiente. Finalmente, en todo este marco es importante indicar que la Oficina de Planificación ha realizado se ha planteado un proyecto estratégico, digamos, ha mantenido, tiene un proyecto estratégico con la administración actual, y es la sostenibilidad presupuestaria de la universidad para el cumplimiento de los propósitos institucionales. Vea que estamos en una situación muy delicada, ingresos cada vez menores de FES, que son nuestros principales ingresos. Por otro lado, afectaciones en los ingresos por ingresos en las inversiones. Cada vez tenemos menos recursos para invertir. Entonces, todo eso, tenemos un panorama de ingresos cada vez menores, otro panorama por otro lado donde nos restringen el gasto corriente que nos permita, y por ende nos restringen cumplir a cabalidad con nuestro propósito. Pero entonces, en ese marco está la Universidad de Costa Rica. Tiene su marco estratégico, o este proyecto estratégico, es dar sostenibilidad desde el punto de vista presupuestario y financiero para cumplir con el objetivo. Propiamente en la Oficina de Planificación que tenemos nosotros, tenemos que articular, o un proyecto estratégico de la Oficina de Planificación es articular toda la gestión financiera y presupuestaria, de manera que se pueda obtener sostenibilidad financiera también, ¿verdad? Pero sobre todo enfocada con esta nueva visión plurianual, con una visión de resultados y y de generación de valor público. Estas son como las principales ideas que hemos recopilado acerca de la experiencia de la Universidad de Costa Rica en materia de presupuestación plurianual. Como les digo, son los primeros pasos que estamos dando. Estamos enfocados en que realmente sea un instrumento útil para la sostenibilidad institucional, y pues aquí contamos con la ayuda de instancias importantes dentro de la universidad, sobre todo, mucho la parte estratégica, digamos, la parte de la rectoría y todo, digamos, las autoridades, el SICAP como ayudándonos, y todos ustedes y todos nosotros, perdón, incluyo, y los compañeros de las demás unidades ejecutoras, viendo las bondades de este tipo o por lo menos de este instrumento. Esa sería mi participación. Agradezco mucho su atención. Espero haber sido claro. Si no, pues aquí estamos por consultas que pueden realizar en este momento, o si consideran que en otro momento, con mucho gusto. Muchas gracias, Mario. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, ¿tiene alguna consulta? Si no, entonces eso sería todo. Más bien, muchísimas gracias. Agradecerle a Mario por su participación. ¿Alguien iba a hacer una intervención? Escuché. ¿No? Entonces, muchas gracias, Mario. Bueno, hay una consulta en el chat. Dice Eduardo Muñoz, ¿cómo se ajustan los presupuestos plurianuales con planes 2021-2025? Vamos a ver, de hecho, cuando se estuvo haciendo el presupuesto 2021, uno de los mayores retos fue cumplir con todo ese amarre presupuestario digamos, de formulación y presupuestaria de todo lo que es la parte de planificación, con lo que con planes. Como le digo, actualmente estamos en una etapa muy básica, diríamos. Estamos en una etapa preliminar, donde nosotros tenemos que llegar a amarrar proyecto por proyecto de todo lo que se logre en ese mar de información que les di de la situación real presupuestaria de la universidad,
cómo amarrarlo a los ingresos. ¿Cuál es la única forma que tendríamos de amarrarlo? Bueno, nosotros cuando presentamos planes hacemos la parte, digamos, de planificación, pero también hacemos una estimación presupuestaria a nivel de todas las instituciones. Dentro de esa estimación está la estimación digamos, de la Universidad de Costa Rica. La ventaja que tenemos acá es que nosotros somos los que estamos digamos, en el momento de presentar la información, es decir, al momento de presentar el presupuesto, aprobación, también nosotros intervenimos en el proceso de la formulación de planes. Entonces, ahí es donde viene esta nueva etapa que estamos de análisis de presupuestos plurianuales para interpretarlos dentro de la universidad. Ahí sería donde tenemos nosotros que hacer el amarre. Digamos que ahorita podría pensar o podría decirles que fue se hizo un primer intento, digamos que está planes, está la formulación de planes y toda la parte, digamos, de planificación con sus respectivos presupuestos, y nosotros esa misma parte presupuestaria que se estimó para planes se plasmó en el documento plurianual que se le elevó a la Contraloría General de la República. Tenemos que ser consistentes digamos, con los números. Ese es el amarre. Pero, insisto, el reto, digamos, eso es a nivel de estimaciones presupuestarias. Aquí el reto es de hoy en adelante que tenemos es realmente la formulación por proyectos y resultados en esa conceptualización. Planes tendrá que replantearse en ese mismo sentido, con una visión plurianual en cuanto a proyectos. Perfecto, Mario, muchísimas gracias. ¿Alguien más con alguna consulta? Entonces daríamos por terminado. Más bien, muchísimas gracias a usted y muchas gracias a todos los participantes. Pronto les estaremos compartiendo la información de los siguientes webinars. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias, buen día.